contra mí. Más que vencedor, Soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. celebra victorioso El triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. celebra Victorioso, el triunfo de Cristo. me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra Victorioso, el triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor, Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? más que vencedor, Soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Sacó mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, Celebraré a Jehová. remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Remolineando, Celebraré a Jehová. remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar su nombre Y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Sacó mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, Celebraré a Jehová. remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Remolineando, Celebraré a Jehová. remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará, porque es el poder
poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso, poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso, poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso, poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí, porque es poderoso, eres poderoso, victorioso eres victorioso, poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso, poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso, poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí, porque es poderoso, poderoso, victorioso eres victorioso, poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso, poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso, y poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso. Dios les bendiga una vez más, hermanos, amigos que ya están con nosotros. Queremos felicitarles por estar aquí con nosotros. Queremos darles una bienvenida muy especial a todos los que ya están en sus hogares, sentaditos, están ahí disfrutando ya de quizás una cena o quizás de algún refrigerio, pero es una bendición estar nuevamente aquí delante de ustedes para poder llevar la palabra del Señor Jesucristo. Así que si usted tiene una Biblia, le invito a que tome la palabra de Dios en sus manos y vamos a leerla en este momento. Vamos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, vamos a estar leyendo una lectura muy conocida que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 9 al 11. Vamos a leer la Biblia en el nombre de Jesús y dice de la manera siguiente: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Vamos a elevar una oración. Le invito a que incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, en este momento estamos dándole gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estar nuevamente ante su presencia. Gracias porque nos permite leer su palabra, Señor, y nos da la oportunidad, Señor, de poder alimentarnos con ella. Nuestra alma necesita alimento, fortaleza, Señor, ánimo en estos momentos. Así que le pido, Señor, que cada palabra que se hable en este momento sea llevada por su Espíritu Santo hasta lo más profundo de nuestros corazones. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, a las familias, a los amigos que nos están, Señor, ya viendo en este momento. Que su presencia, Señor, llegue y toque hasta lo más profundo de sus corazones. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén, amén. Muy bien, vamos a iniciar, vamos a entrar al estudio de la palabra del Señor. Le quiero predicar en esta ocasión sobre este pensamiento: el efecto Lázaro. De eso le vamos a hablar en esta ocasión. Quiero tomar una de las historias más conocidas en el Nuevo Testamento, la resucitación de Lázaro. Ahora que nosotros tenemos las Sagradas Escrituras, nos podemos dar cuenta de cómo sucedió cada historia del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Sabemos cómo inician las historias y también sabemos cómo finalizan cada una de ellas. Entonces, cuando nosotros estudiamos la historia de la resucitación de Lázaro, nos parece una historia muy maravillosa. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de leer la historia de Lázaro, pero léala detenidamente en su casa. Hoy hay tiempo suficiente para que nosotros estudiemos la palabra de Dios en casa. Lea la historia de Lázaro. Es interesante, es maravillosa la historia de esta familia. Y mire, realmente la historia de Lázaro causó un efecto muy grande, de acuerdo a la Biblia, en las multitudes de aquella época. Las multitudes que oyeron que Jesús estaba sanando, estaba libertando, estaba levantando muertos, esas personas tuvieron la oportunidad de ver estas cosas extraordinarias que Jesús hizo en los tiempos que Él caminó en la tierra. Entonces, el efecto que causó el maravilloso milagro de Lázaro en las Sagradas Escrituras, se nos cuenta que las multitudes quedaron asombradas y muchos venían a los pies de Cristo debido a estas cosas gloriosas que el Señor Jesús hizo en aquellos momentos. Dice la Biblia que las multitudes oyeron que Jesús había vuelto a Betania, la aldea donde vivía Lázaro y sus hermanas, donde había sucedido ese milagro extraordinario. La Biblia dice que la gente corrió, se agolpó para ver a Jesús. Pero no solamente para ver a Jesús, dice la Biblia, las multitudes vinieron también para ver a Lázaro, el que estuvo 4 días en la tumba. Esa era una impresión muy grande, era un suceso extraordinario, era algo que había impactado las regiones de Betania, afuera de Betania, las aldeas muy lejanas ahí de Betania. Pero la gente quedó tan impresionada cuando contaban el testimonio de Lázaro, y la gente iba a buscarle a la casa a Lázaro, y dice la Biblia que se agolpaban para ver a Jesús y para ver a Lázaro. Se imagina, ya no solo era Jesús el que tenía fama en ese momento, ahora también Lázaro se había vuelto famoso. Mire qué interesante, las multitudes querían conocer a Lázaro. Aleluya. Mire, antes el centro de atracción, el centro de atención era Jesús. Él tenía la fama, pero ahora también Lázaro se había vuelto famoso. Las multitudes lo querían conocer. El centro de atracción ahora era Lázaro, por causa del milagro que Jesús había hecho en su vida. Multitudes de judíos, dice la Biblia, profesantes de la fe judaica, se apartaban de su religión y ahora estaban creyendo en Jesús por causa de lo que había sucedido en la vida de Lázaro. Entonces, el efecto que causó el milagro de Lázaro en su aldea y más allá de ella fue un efecto grande, fue un efecto impactante para las personas que habitaban en aquel entonces. Yo pienso que ahora, así como nosotros conocemos la historia, sus efectos, cómo terminó, cómo comenzó de triste, cómo pasaron esos momentos de luto, de dolor. Imagínense usted enterrar a su ser querido, pero que ahora el Señor Jesús llega, le resucita y le da una nueva oportunidad de vida a Lázaro. ¿Se imagina usted cómo termina esa historia de maravillosa? Cualquiera entonces se ofreciera a ser un Lázaro en este tiempo. Sí, si conocemos la historia y que la historia comienza triste, comienza trágica, pero que al final termina bien porque Jesús cambia las cosas, porque Jesús cambia las circunstancias. Cualquiera pudiera decir: yo quiero ser un Lázaro, yo quiero ser un Lázaro. Entonces, pero es porque nosotros conocemos la historia. Sin embargo, hermano, yo pienso que en aquel tiempo realmente la familia de Lázaro
no pensaba de esta manera. La familia de Lázaro no lo veía de esta forma. ¿Y sabe por qué? Porque ellos conocían su inicio de su historia, pero no sabían el final de ella. Eso significa que cuando nosotros conocemos el inicio de una historia, pero no sabemos el final de ella, entonces no tenemos una certeza de lo que va a pasar, una certeza de lo que va a suceder. Y esto es lo que pasa con nosotros ahora en nuestro tiempo. Todos sabemos cómo inicia nuestra historia, cómo inicia nuestra vida, cómo nacemos, cómo nos preparamos. Todos sabemos todo eso, pero no conocemos cómo va a terminar nuestra vida, cómo va a terminar nuestra historia. El único que conoce todo es el Señor Jesucristo. El único que sabe todas las cosas, el que conoce el futuro, es Dios, de tal manera que Él sí sabe cómo vamos a terminar nosotros. Ahora yo quiero que analicemos cuál fue el proceso de Lázaro y sus hermanas. En el capítulo 11 de Juan, del verso 1 al 6, encontramos nosotros estas palabras. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermano, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. La familia de Lázaro era muy especial para Jesús. Cuando nosotros leemos la historia de esta familia, leemos que Jesús le agradaba posar muy seguido en la casa de Betania, de la familia de Lázaro y sus hermanas. Es porque esta familia le atendía bien al Señor, porque esta familia había logrado una conexión muy maravillosa con el Señor Jesucristo, de tal manera que Jesús se sentía bien estando en la casa de Lázaro y sus hermanas. Y muy a menudo los visitaba, dice la Biblia. Pero en esta historia que acabamos de leer, 2 veces se hace un énfasis en el gran amor que Jesús tenía por esta familia. Sí, 2 veces se da el énfasis de cuánto amaba Jesús a esta familia. Mire, dice la Biblia en este momento, las hermanas de Lázaro le envían a decir a Jesús: el que amas está enfermo. Esa fue la nota que le mandaron a decir a Jesús: el que amas está enfermo. Ven pronto. Necesitaban a Jesús porque el hombre al que él tanto amaba estaba enfermo. Luego dice la Biblia: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. La Biblia confirma claramente el amor grande que tenía Jesús hacia esta familia. Pero quiero que veamos lo que también Jesús dijo en esta historia. Él dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Oyó eso, hermano? Entendamos esto de una manera muy especial. El gran amor que Jesús tenía por esta familia no le hacía inmune a enfermedades o problemas. ¿Oyó eso? El amor grande que Jesús le tenía a esta familia no hacía que esta familia fuera inmune a las enfermedades y a los problemas. Es más, Jesús mismo ya sabía cómo iba a resolver los problemas que estaba enfrentando esta familia con la enfermedad de Lázaro. Por eso dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Aleluya, qué tremendo. Mire, el propósito de Dios, el propósito que tenía Dios para esta familia no era pequeño, no. Por el contrario, Dios quería levantar en alto a esta familia. Dios quería dar reconocimiento y respeto a esta familia, porque hemos leído en el principio que la gente comenzó a llegar a la casa de Lázaro. La gente viajaba para ir a conocer a Lázaro, a hablar con él, para entrevistarle, para quizás tocarle y decirle: ¿es verdad que tú estuviste muerto? Preguntarle qué se siente estar en la tumba 4 días. La gente llegaba en multitudes a buscar a Lázaro, porque el efecto que había causado el milagro en Lázaro era tan grande que la gente lo quería conocer.
Entonces Dios quiso levantar esta familia en alto. Dios le quiso dar reconocimiento y respeto a esta familia, y lo hizo. Dios quería que esta familia fuera el medio por el cual muchos judíos se convirtieran al cristianismo, y lo logró. Usted y yo, hermano, quizás no sabemos por qué Dios nos ha elegido a nosotros para pasar esta crisis. Quiero que entienda eso. Pero yo estoy seguro de algo, que Dios sí sabe por qué nos ha elegido a nosotros para pasar en medio de esta situación. Él tiene un propósito para nosotros. Es que Dios no hace nada así, suelto al azar. Dios tiene control de todo, mi hermano, y Él sabe por qué está pasando a la iglesia por este momento en particular. Él sabe por qué hay familias pasando momentos de dificultad y momentos de angustia en este momento. Dios lo sabe, mi hermano. Él tiene todo bajo control, y también Él sabe cómo va a resolver esos problemas. Él conoce cómo va la salida mejor que le va a dar a sus problemas. Dios lo sabe. Es que Jesús lo tiene todo bajo control. Jesús mismo le dijo a sus discípulos. Lo que pasa es que ellos no entendieron en ese momento. Le dijo Jesús a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro ha muerto. Se lo dijo el Señor. O sea, Jesús estaba diciendo: eso era precisamente lo que yo quería. ¿Sí? Eso es lo que precisamente el Señor Jesús estaba esperando, que su amigo Lázaro muriera, porque la gloria para Dios sería más grande. No era lo mismo levantar a un hombre de la cama enfermo que levantar a un muerto de la tumba. O sea, no era lo mismo. Y Jesús se los dijo a los discípulos, se los quiso dar a entender, se los explicó de esa manera. Lo dijo: esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad tiene un propósito, y el propósito es que Dios sea engrandecido, que el Hijo de Dios sea glorificado. En otras palabras, para que conozcan el poder de Dios. Eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. ¿Sabe? El Señor quería demostrar una faceta más de su ministerio, y eso es importante conocerlo, entenderlo. Jesús quería demostrar una faceta más de su ministerio, de su poder, de su deidad. Muchos lo conocían como el que sana enfermedades, muchos lo conocían como el que sanaba toda dolencia. Muchos habían visto levantarse a los paralíticos cuando Jesús les hablaba y les levantaba. Muchos habían visto sanar de ceguera. Muchos habían visto sanar a mudos. Estaban hablando, estaban alabando a Dios. Muchos habían visto enfermedades muy tremendas siendo sanadas. Pero era el momento, era el tiempo, era la hora de conocer a Jesús en otra faceta, como la resurrección y la vida. Ese era el punto. ¿Entiende esto? Dios ocupó a la familia de Lázaro. Yo quiero que se grabe esto en el corazón, hermano. Dios ocupó a la familia de Lázaro para manifestarse de otra forma más poderosa. Hermano, usted y yo no sabemos de qué forma quiere Dios ocuparnos en este tiempo. Yo estaba pensando: Señor, ¿cuál es el propósito por el cual estamos aquí encerrados? ¿Cuál es el propósito por lo cual no podemos congregarnos? Señor, ¿cuál es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es al final lo que tú quieres lograr con que nosotros como iglesia estemos pasando por esta circunstancia, estemos ocupados de esta manera? ¿Cuál es el propósito? La verdad es que no lo sabemos, hermano. A veces nos resulta difícil comprender al primer momento del tiempo de cómo Dios quiere ocupar la iglesia en este tiempo. Pero ¿sabe qué? Desde el tiempo que yo soy cristiano, la iglesia no había pasado por este proceso que estamos pasando. Habían pasado otros procesos, la iglesia había pasado otras dificultades, había pasado otro momento. Pero desde que yo soy cristiano, desde que yo me entregué al Señor Jesucristo, la iglesia no había pasado por una situación que la que estamos viviendo ahora. Ya llevamos casi mes y medio, hermano. Vamos a llegar a los 2 meses de no poder congregarnos en los templos, de no hacer presencia en nuestros templos, de no estar adorando a Dios
juntos, de no poder estar juntos clamando al Señor, orando al Señor y estimulándonos unos a otros mutuamente en el amor del Señor. Ya vamos a llegar casi a los 2 meses y no habíamos pasado por esta situación. Hemos cerrado los templos, no podemos reunirnos, no podemos estar juntos. Lo único que yo sé es que todo esto tiene un propósito y que todo es para que el Señor sea glorificado en nosotros. Yo no sé qué es lo que quiere Dios hacer con nosotros, pero Dios quiere manifestar y ocupar a su iglesia para mostrar un poder mayor, un poder más grande. Dios quiere hacer otras cosas. Dios quiere entrar a la iglesia a una faceta nueva de la vida espiritual. Yo estoy seguro que Dios va a levantar su iglesia después de todo esto. Dios va a levantar las familias después de todo esto. Dios le va a dar respeto y reconocimiento a sus hijos. Sí, hermano mío, no vaya a desmayar, no vaya a quejarse, no vaya a murmurar. Dele la gloria al Señor en todo, dele alabanza al Señor en todo momento, porque no sabemos realmente lo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia, pero Él quiere levantarnos. Él quiere darnos una nueva faceta en nuestra vida espiritual. Y eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Ahora yo quiero detenerme a estudiar un poco acerca de las 2 hermanas de Lázaro. Esto es bien, me llamó la atención, hermano, esto que estamos viendo ahorita. Y si usted me pone atención, se va a dar cuenta que hay cosas bien interesantes que aprender de Marta y María, las 2 hermanas de Lázaro. Estas mujeres representan algo importante en nuestra vida espiritual, de lo que nosotros debemos aprender este día. Capítulo 11, verso 20 de Juan al 27. Mire lo que dice la Biblia. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo el Señor a Marta. Y Marta le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entendamos esta parte, hermano. Marta representa a nuestra naturaleza humana. Marta representa la naturaleza carnal que nosotros poseemos. Esa naturaleza desesperada que obra a veces por los impulsos de las emociones. Sí, a esa naturaleza representa Marta. Porque Marta sale desesperadamente corriendo cuando se da cuenta que Jesús venía a verles. Marta sale corriendo y le reclama a Jesús. Marta era esa mujer desesperada, poco sofocada, que siempre quería hacer las cosas a su manera. Allá en Lucas 10, verso 40 al 41, usted se recuerda que Marta estaba en una ocasión ocupada en sus quehaceres y le dice al Señor Jesús: ¿no te hará cuidado, Señor, de mi hermana, que me está dejando servir sola a mí? Entonces Jesús le dice a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero tu hermana ha buscado la mejor parte. Y la mejor parte era estar a los pies del Señor, escuchando sus enseñanzas. Mientras que Marta estaba en la cocina trabajando, sofocada, desesperada. Así era Marta, diligente, trabajadora, pero desesperada. La Biblia dice que al oír que Jesús se acercaba a Betania, salió desesperadamente corriendo y llega ante el Señor Jesús y le dice: Señor, si hubieras estado aquí con nosotros, mi hermano no hubiera muerto. ¿Sabe qué le está diciendo Marta a Jesús?
¿Por qué no estuviste con nosotros cuando más te necesitábamos? Eso le está diciendo Marta a Jesús. ¿Por qué no estuviste aquí cuando te fuimos a hablar? Mi hermano estaba grave, estaba agonizando. Necesitábamos tu presencia, Señor. ¿Por qué no estuviste aquí con nosotros? Debido a esto, mi hermano ahora está muerto, le está diciendo Marta. Le estaba haciendo un reclamo al Señor. Jesús trata de calmar a Marta y le dice: tranquila, Marta, tu hermano resucitará. Y note la respuesta de Marta: no, yo sé que sí lo hará, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta había entendido lo de la resurrección final de los muertos, pero ni los discípulos quizás habían entendido a este momento la resurrección de los muertos, lo que el Señor estaba hablando. Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia que Marta sí lo comprendió. Había oído hablar a Jesús de la resurrección final de los muertos, cuando todos vamos a entregarle cuentas a Dios un día, unos para ir a la vida eterna y otros para la condenación perpetua. Marta había escuchado, había entendido este principio de la resurrección final de los muertos, y por eso le dice al Señor: sí, no, pues si mi hermano va a resucitar, si yo tengo fe que él vaya a estar con nosotros un día, claro que sí. Pero Jesús realmente le estaba diciendo otra cosa a Marta. Jesús realmente lo que le estaba diciendo es: tu hermano va a resucitar dentro de unos momentos. Para eso he venido, para poder volverlo a la vida. Pero Marta no estaba entendiendo esto. ¿Sabe cómo se llama esto? Lo que Marta creía es fe para el futuro. Sí, fe para el futuro. Y esa fe buena no es mala, es una fe buena, excelente, pero es una fe que sirve para el futuro, mi hermano. Entonces Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús le estaba hablando de fe del presente. Jesús le estaba hablando de fe para hoy. ¿Sabe qué? La fe de María se había caído tanto hasta la muerte, ante la muerte de su hermano. La fe de ella había sido destrozada por haber perdido a su hermano amado. Sí, ¿quién no se va a destrozar por perder un ser querido que ama tanto, mi hermano? ¿Cómo no vamos a estar destrozados si algo así nos pasara a nosotros? Imagínese usted, Marta estaba destrozada, estaba caída en su fe, estaba desanimada. Sí, solo le había quedado la fe del futuro. Esto es lo que muchas veces sucede con nosotros ante las dificultades, las crisis, las enfermedades, ante las luchas y problemas de este mundo. Nuestra fe del presente se nos viene abajo, nuestra fe del presente se destroza y solo nos queda la fe del futuro. Esa fe buena, claro que es buena, pero esa fe funciona en el futuro. Pero ¿sabe qué le estaba diciendo el Señor Jesucristo? Tú tienes que creer ahora, Marta. Tú tienes que creer hoy, porque lo que yo voy a hacer ahora, se necesita fe para creer en Dios. Se necesita fe para que se obre un milagro. Dios le estaba diciendo, Jesús le estaba diciendo: tienes que tener fe ahora. Hoy es el momento, porque en ese momento necesitaba un milagro el hermano. Pero si queremos ver un milagro hoy, debemos activar la fe de ahora. Es bueno que usted tenga fe en el futuro. Es bueno que usted crea que un día el Señor va a venir, va a resucitar a los muertos. Es bueno tener toda esa clase de fe. Es bueno que usted diga: el Señor va a hacer algo hará en el futuro el Señor. Yo sé que el Señor va a hacer algo. Es bueno que tengamos esa clase de fe. Pero ¿sabe qué? Hay momentos en los que se necesita de tener fe para hoy. Fe en este momento. Fe en el momento de que necesitamos una bendición. Fe en el momento que necesitamos una provisión. Fe en el momento que necesitamos ver los cielos abiertos. Hay momentos en que necesitamos fe de hoy para que suceda un milagro ahora. Necesitamos fe de ahora. Eso le estaba diciendo Jesús a Marta. ¿Crees esto, Marta? ¿Crees esto, Marta? Le está diciendo Jesús. Marta le dice: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Por lo menos Marta tenía fe en Jesús. Lo reconocía como su Mesías. Pero Jesús le estaba diciendo: Marta, si quieres ver un milagro ahora, tienes que activar la fe de hoy. Tu hermano va a resucitar. Y si Jesús le estaba diciendo que ese hombre iba a resucitar en ese momento,
debería haberlo creído. ¿Sabe qué, hermano? Si la palabra de Dios dice que hoy nosotros podemos ser bendecidos, debemos de creerlo. Si la palabra de Dios dice que hoy podemos ser provistos milagrosamente, debemos de creerlo. Si la Biblia dice que hoy podemos ser sanados de cualquier dolencia, de cualquier enfermedad, debemos creerlo. Sí, ahora. Porque mañana son otras cosas, son otras promesas. Ahora yo quiero que veamos la actitud de María. Juan 11, 28 al 33 dice esto: habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo: ¿va al sepulcro a llorar ahí? María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús le dice, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Entendamos esto, hermano. María representa esa naturaleza espiritual que Dios ha puesto en nuestras vidas. Eso representa a María, esa nueva naturaleza espiritual que Dios ha puesto en nosotros. La Biblia dice que ella era la que siempre gustaba estar a los pies de Jesús cuando él llegaba a su casa. Ella era la que gustaba de ungir a Jesús con perfume y enjugar sus pies con enjugar sus pies con sus cabellos. Ella era María. Ella era la que adoraba en espíritu y en verdad a Jesús. Por eso se molestaba Marta, porque Marta se ocupaba de la cocina, Marta se ocupaba de la mesa, Marta se ocupaba de los quehaceres del hogar, mientras que María se ponía a los pies de Jesús a escucharle. Mire qué diferencia. Mientras Marta corre desesperada ante Jesús y de golpe le hace un reclamo al Señor y le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Te mandamos a llamar cuando todavía él tenía vida. Podría haber hecho algo por él. Lo hubiera sanado, lo hubiera levantado, lo hubiera consolado. De golpe Marta va y le reclama a Jesús. Pero mire la actitud diferente de María. La Biblia dice que cuando María llegó ante Jesús, lo primero que hace es caer postrada ante los pies de Jesús. Mire qué diferencia más grande de esta mujer, hermano. Cae postrada a los pies de Jesucristo. Y aunque también en medio de la incertidumbre, en medio de la inquietud, ella le expresa al Señor Jesucristo y también le dice lo que Marta le había dicho: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, Señor. A pesar de todo, siempre María tenía esa incertidumbre. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Pero la actitud de María era diferente. ¿Sabe por qué? Porque aunque ella expresa la inquietud que tenía ante Jesús, ella realmente acepta, comprende que el Señor está en control de todo, pero lo hace con otra actitud. Ella no le está reclamando al Señor Jesucristo, ella no lo hace quejándose, no lo hace murmurando, no va de golpe y le reclama al Señor. Ella no puede entender por qué está pasando eso, pero mire, el solo hecho de estar postrada a los pies de Jesús, llorando y desahogándose con él, solo eso era una actitud diferente que tocó el corazón en gran manera del Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que cuando ella hizo esto,
cuando Jesús la ve llorando a ella, se estremeció en el espíritu y se conmovió. Las lágrimas de María, la actitud de María tocó el corazón de Jesús. Marta no lo tocó así como lo tocó María. Marta de golpe llega y le dice: Señor, te mandamos a llamar. Si hubieras estado aquí, la cosa hubiera sido diferente. No estuviéramos pasando por este dolor, no nos hubiera acontecido esto. Pero María es diferente, le dice: Señor, yo no sé por qué ha pasado esto. Y yo pienso que si tú hubieras estado con nosotros, no estaría mi hermano así. Pero ella lloró desahogándose ante la presencia del Señor. Ella no murmuró, ella no se quejó. Ella adoró al Señor en medio de las dificultades, en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias del dolor que tenía. Ella se postró como lo sabía hacer siempre. Ella se postró a los pies de Cristo como siempre lo había hecho. Siempre sacó una actitud de alabanza. Siempre sacó una actitud de adoración ante el Señor Jesucristo. Y esa es la diferencia que tuvo de su hermana. Mire, qué interesante. Jesús se conmueve ante las lágrimas de María. A Marta Jesús le tuvo que dar una enseñanza de la fe. ¿Se recuerda? A Marta Jesús le tuvo que decir: mira, Marta, tienes que creer, no solamente para el futuro, Marta, tienes que creer ahora. ¿Crees esto que te estoy diciendo? O sea, Jesús le tuvo que dar una cátedra de fe a Marta. ¿Por qué? Porque ella tenía una actitud diferente. La forma como ella actuó ante la adversidad fue distinta. Pero por el contrario, a María, la actitud que tomó ante el Señor fue diferente. ¿Sabe qué pasó? María tocó el corazón de Jesús, lo conmovió, lo hizo llorar. Es que eso es lo que se hace cuando un cristiano, aún en medio de la adversidad, hermano, esto es lo que pasa cuando nosotros como hijos de Dios, aún en medio de la crisis, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de tanta dificultad, aún en medio de tanta cosa triste que pueda estar pasando, si nosotros nos prostramos delante del Señor y siempre mantenemos una actitud de alabanza, siempre mantenemos una actitud de adoración, siempre le adoramos, siempre le engrandecemos, no entendemos lo que está pasando, no entendemos por qué Dios ha permitido tal cosa. Pero si nosotros mantenemos una actitud de adoración, si nosotros mantenemos una actitud de alabanza, si nosotros todavía elevamos una oración de gratitud al Señor Jesucristo, entonces vamos a tocar el corazón de Él. Vamos a tocar el corazón del Señor como lo tocó María. María tocó el corazón del Señor, y cuando ella lo vio a esta mujer totalmente llorando, hermano, empapada de lágrimas por su hermano querido. Cuando él vio esta actitud, hermano, el Señor se tocó en su corazón y comenzó a sentir conmoción. Y dice la Biblia que en ese momento Jesús dijo: ¿dónde le habéis puesto? Le estaba diciendo: llévenme donde está Él. Es que es importante que yo lo resucite. ¿Sabe qué estaba diciendo el Señor? Llévenme ante la tumba, llévenme a donde lo han puesto, díganme a dónde está. Lo voy a resucitar ya. Voy a terminar con el dolor de mi hija, voy a terminar con el dolor de María. Ha tocado mi corazón esta mujer, y en lo que puedo hacer es darle gozo y alegría con la resurrección de su hermano. Jesús estaba diciendo: llévenme, porque le quiero cambiar el lamento en baile, porque quiero cambiar la tristeza en alegría. Y es que eso es lo que Dios hace con un hijo de Dios, hermano, que Él puede darle la gloria a Dios en medio de todo. Cuando nosotros lloramos y agradecemos a Dios en medio de las circunstancias del dolor, tocamos el corazón de Dios, y es cuando Él hace su obra en nosotros. Aprendamos de María, hermano, una mujer adoradora, la que se postró ante Jesús, y a pesar que no podía entender lo que estaba pasando,
ella no fue con reclamos, ni murmura, ni queja ante Dios. Ella adoró a Jesús aún en medio de su dolor. Amén. ¿Sabe? La Biblia dice que Jesús amaba tanto a esta familia, pero su amor no impidió que pasaran por esta dura prueba. Y eso lo quiero que usted lo entienda esta hora, hermano. Jesús nos ama tanto a usted y a mí, sí. Él ama tanto a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice que cuando Él quiso rescatar, comprar a su iglesia, a su pueblo, lo compró con sangre. Sí, pagó el precio más alto que pudo haber pagado alguien. Pagó sangre para rescatarnos a nosotros. No con oro, ni con plata, ni piedras preciosas, sino con la preciosa sangre del Cordero sin mancha. Dios nos ama tanto que no le quepa duda de eso, hermano. Dios nos ama mucho. Dios le ama a usted, hermano. Por eso lo compró con su sangre. Por eso Él dio su vida en la cruz del Calvario. Sí, Él nos ama mucho, como amaba a Lázaro, como amaba a Marta, como amaba a María. Él nos ama a nosotros. Pero eso no va a impedir que el Señor permita que pasemos por dificultades, por pruebas, por grandes cosas. Él no va a impedir que estas cosas vengan y sucedan. Pero ¿sabe qué? Él nos va a ayudar y nos va a dar la fortaleza en medio de esa dificultad. Él nos va a dar la fuerza en medio de la escasez, en medio de la debilidad, en medio de la incertidumbre. Él será nuestra fortaleza, Él será nuestro amparo, Él será nuestra ayuda en todo momento. Y cuando Él llega, cambiará nuestra tristeza en alabanza. Cuando Jesús termina la historia, cambia el dolor por alegría. Jesús amaba tanto a Marta, a María, a Lázaro. Pero Dios les ocupó para mostrar una faceta más de su poder y de su divinidad. Eso quiero que lo tenga en mente, hermano. Después de esto, la Biblia dice que la familia de Lázaro no fue igual. Los efectos que causó este milagro extraordinario en la vida de Lázaro atrajo multitudes a los pies de Cristo. Le vuelvo a decir esta hora, hermano, yo no sé con qué propósito es que Dios nos ha encerrado en nuestras casas. De mi vida cristiana, esta es una de las cosas que nunca se había vivido en la iglesia desde que yo soy cristiano. Y quizás usted va a decir lo mismo. Nunca habíamos estado encerrados en nuestras casas tanto tiempo como ahora. Nunca se había visto ese temor inmenso que ha causado este virus al mundo entero. Pero nosotros no sabemos con qué propósito Dios nos ha puesto así, y que Él quiere manifestar una faceta más de su vida. Él quiere ocupar la iglesia para levantarnos a un nivel más grande de lo que habíamos estado teniendo, hermano. Yo estoy seguro que es Dios el que va a levantar esta iglesia. Dios va a ocupar este pueblo, esta iglesia, para demostrar una faceta más grande de su poder, para darle honor y respeto a la iglesia. Oh, el mundo había estado viendo con desprecio a la iglesia. El mundo había estado despreciando a los evangélicos. El mundo se había estado burlando de los evangélicos. El mundo se había estado burlando de los hijos de Dios, de los pentecostales. Oh, el mundo había estado viendo de menos nuestro trabajo, ha estado viendo de menos la labor espiritual que nosotros hacemos con las almas. Pero hoy más que nunca Dios quiere levantar a su pueblo, Dios quiere levantar a su iglesia. Dios le va a dar una faceta más grande y más poderosa a la iglesia en estos últimos tiempos. Dios va a sacar una cosecha más grande de almas cuando vean los milagros extraordinarios que Dios va a hacer a través de la iglesia. Yo creo, hermano, con todo mi corazón, que Dios va a hacer cosas extraordinarias.
y el efecto que va a causar esos milagros alrededor de nuestra comunidad, alrededor de nuestros pueblos, ciudades, países, será un efecto poderoso. Muchas almas van a creer en Cristo. Muchos van a conocer al Dios, no solamente que perdona, que salva. Van a conocer a un Dios que sana. Van a conocer a un Dios que libra de los problemas, que libra de las enfermedades, que libra de la muerte, que hace cosas extraordinarias. ¿Qué le parece si cierra sus ojos ahí donde está usted, hermano? Amigo, vamos a orar en el nombre de Jesús por su vida. Vamos a decirle al Señor que Dios era el que se encargue, que Dios se encargue y que haga cumplir sus propósitos de acuerdo a su voluntad maravillosa y preciosa. No sabemos cómo puede terminar esta situación, no sabemos cómo va a suceder, pero lo que sí debemos de estar seguros es que Dios tiene algo, Dios va a hacer algo, Dios tiene un propósito para levantar a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, a los que creen. Dios puede obrar maravillas. Y el milagro y las maravillas que Dios va a hacer en este tiempo causarán un efecto glorioso, tal como lo hizo el milagro de Lázaro, de la resucitación de Lázaro. Todos querían conocer a Lázaro, todos querían hablar con Lázaro, todos querían conocer y querían oírle hablar. Le preguntaban cómo se había sentido, qué había sentido. Oh, la gente estaba interesada en saber lo que había pasado con Lázaro. Comenzó a ganar notoriedad, comenzó a ganar fama en aquel momento, comenzó a ser buscado por muchas personas. Su milagro atrajo a miles de personas y muchos religiosos se convirtieron a la fe de Jesucristo. No sabemos con qué propósito Dios nos está encerrando hoy, hermano, pero lo que yo sí sé es que Dios va a hacer algo después de esto. Yo estoy seguro que Dios va a levantar a su pueblo y a su iglesia en una faceta más grande y más poderosa, y los efectos que va a causar esos milagros que serán grandiosos ante los ojos de los incrédulos. Gracias, Señor Jesús. Estamos esperando y confiando en usted, Padre mío. Le damos gloria y honra en el nombre de Jesús.
está.